Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo, bienvenidos a otro programa de Lánzanos y Emprende, una vez más en el espacio de innovación Boulevard Coworking de Alcobendas. Hoy tenemos un episodio bastante interesante, tenemos a Ignacio. Ignacio lleva 25 años emprendiendo, ha estado en un montón de proyectos, desde una revista hasta su propia agencia de comunicación, pasando por la construcción de casas de madera. Creo que tiene muchísimo que contarnos, una historia súper interesante. Así que nada, Ignacio, bienvenido. No, gracias por contar conmigo, porque además, mira, es que eso que cuentas ya de mano creas mucha expectativa. Yo no sé exactamente si todo eso que tienes ahí es real o no. Básicamente yo creo que en lo que he estado todo el tiempo es en Hashtag Progen, que es mi estudio de comunicación. Yo soy socio fundador de un estudio de comunicación que es Hashtag Progen, donde he trabajado la mayor parte de mi tiempo. Lo que pasa es que es verdad que a lo largo de todos estos 25 años, desde que empezamos, pues hemos recaído, hemos recalado en diversos proyectos. Si sale alguna en la conversación, pues lo Saldrán. Bueno, efectivamente, eres director de proyecto de Hashtag Progen, ¿verdad? Eso es lo que más le ocupa, pero bueno, tienes una trayectoria bastante interesante y me gustaría empezar desde el principio. Cuéntanos cómo empezó todo. Estudiaste periodismo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo empezó todo? Por lo que me has estado contando, estabas terminando la carrera, empezaste a, tuviste tu primer trabajo dentro del periodismo. Cuéntame, ¿cómo fue este proceso de terminar con el periodismo, empezar, tener ya esa iniciativa de montar tu propio proyecto, de querer crear algo desde el principio? Cuéntanos. Pues igual resulta un poco decepcionante lo que voy a contar. Pero es toda una consecuencia de mis rebotes y de una energía inicial o iniciática un poquito loca. Muy en el contexto de lo que es una persona joven que termina la carrera y empieza con muchos sueños, pero igual con poco sistema, con poca metodología. Yo soy periodista, efectivamente. Yo estudié periodismo y lo estudié sin tener una profunda vocación de ser periodista, o de ser reportero. Para mí el periodista de vocación es el que tiene la vocación de ser reportero, de contar historias. Yo eso no lo tenía. Yo empecé además arquitectura antes, luego lo dejé y acabé haciendo periodismo de manera pues, casi de rebote, porque había que estudiar algo, yo tenía que estudiar algo y además con cierta sensación de fracaso por la primera experiencia en arquitectura, con lo cual yo cuando llego a la carrera llego ya bajo mínimos, ¿no? Entonces la acabé mal que bien, la terminé y bueno, pues periodismo es una carrera bastante interesante porque al margen del oficio, que es lo que te decía que está muy enfocado a ser reportero, que los hay gente que tiene esa vocación clara y va en esa línea, ¿no? Lo que tiene el periodismo es una carrera muy abierta, estudias un poquito de todo. Estudias un poquito de todo y en profundidad prácticamente nada, que es la gran debilidad que tiene el periodismo, ¿no? Que luego te tienes que especializar en algo, porque si no, pues tienes una serie de herramientas, te enseñan a cómo contar historias, pero poco más, ¿no? Hay que luego dedicarse en profundidad a una especialización. Sí. Yo no vi claro nunca nada de eso, pero yo tenía mi propia especialización. Yo era muy aficionado a jugar con el dibujo, con el diseño gráfico, etcétera, que era una actividad secundaria en mi vida, ¿no? Lo hacía de forma totalmente amateur. Cuando acabé la carrera, pues empecé a ver qué posibilidades de salidas profesionales tenía y dentro del periodismo encontré pocas. También la época era complicada. O sea, yo estudié en una facultad en Madrid y mi promoción cuando sale al mercado laboral sale con otras 4 promociones de otras 4 facultades de ciencias de la información a la arena, ¿no? Y en un momento en el que había muy poco trabajo para periodistas, había que pasar un tedioso camino de becario, prácticas, etcétera, que a mí me aburría profundamente. Eso, sobre todo si no tienes mucha vocación, ese esfuerzo supone el doble. Supone el doble y enfrentarte a ello después de haber acabado la carrera, que ya tienes como una sensación de fin de etapa, así. Entonces dije, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Y entonces, pues, tratando de buscar ilusión, pensé en algún producto editorial, una revista periódica que no estuviese demasiado pegada a la realidad, que pudiese ser estimulante y vi a 2 compañeros, entre unos compañeros ex y un amigo informático que localizamos por allí, quisimos empezar montando una revista, fíjate tú qué cosa más ilusa, juntos, ¿no? Bueno, eso fue una idea absoluta, pero tuvo cosas muy buenas. Lo que tuvo bueno es que nos metimos en una pequeña oficina, de aquello no había espacios como este, innovación, coworkings o cosas estas. Esto es una cosa más moderna, que es maravilloso que exista,
pero de aquello no había eso y nosotros tuvimos la posibilidad, la suerte de colarnos en una casa vacía que tenían mis padres, ¿no? Un pequeño estudio, y poder reunirnos ahí horas al día, ¿no? En lugar de un bar o en la habitación todos hacinados de tu casa, ¿no? Y ahí conseguimos los mínimos, un par de ordenadores, una impresora, un fax, porque había que tener un fax de aquella, y empezamos a pensar, a hacer cosas, ¿no? Bueno, empezamos con la idea de una revista que nunca salió, pero aquello nos hizo considerarnos profesionales de algo. Iniciar algo y probarnos. De ese equipo yo conservo buenas amistades, pero no compañeros de trabajo, pero sí que conservo muy buenos recuerdos. Y además ahí surgió algo. Es que cuando estábamos en esa tesitura de estar montando algo, nos llevábamos todas nuestras cuitas al bar, a tu familia, a tus amigos, y ibas contando lo que hacías, ¿no? Y entonces, bueno, pues producto de eso empezamos a hacer contactos, una pequeña cartera de contactos, que fue lo que nos llevó luego a trabajar en proyectos derivados a eso. Uno de ellos fue pues, que como maquetábamos la revista y la componíamos, porque la idea era ser autosuficientes, autoeditarla, pues nos empezaron a encargar trabajitos de diseño gráfico, de panfletitos, de otras cosas colaterales, que no hicimos que nunca, no, a nada, porque no teníamos un duro, claro. Teníamos nada de dinero, pero nada de dinero. Y necesitábamos tener un mínimo, pero sobre todo para pagar pues, el teléfono, las 4 cosas los gastos fijos que teníamos que eran mínimos, pero suficientes como para tener que generar algo. Y así empecé yo en el mundo de la comunicación gráfica, ¿no? ¿Cuál es, de esta primera experiencia que tienes, este primer paso que das y bueno, esto que comentas, cuál dirías que es el mayor aprendizaje que te llevas, el mayor tesoro, aparte de la amistad que te llevaste después, que supongo que será bastante valiosa? ¿Cuál es el mayor aprendizaje o digamos el mayor subida de nivel que dio para ti digamos, en tu carrera o en los proyectos posteriores? Pues fíjate, no sé decirlo. Probablemente el valor de la persistencia, eso sí que es un gran aprendizaje. Yo persistí, yo no sé si por orgullo, es probable que fuera más por orgullo que por realidad, porque es que estábamos en un callejón bastante sin salida. Pero bueno, esa persistencia es buena porque se abren vías, ¿no? Y luego, otra cosa que aprendí de aquella es que hay que aprender, que tienes que formarte constantemente. O sea, tú solo es difícil que hagas nada. O sea, tienes que estar constantemente accediendo a información, a sitios, a foros, a cosas que montáis en sitios como este, ¿no? Seminarios, cursos, mezclarte con gente, salir de tu burbuja. En aquella época nosotros estábamos demasiado en una burbuja. O sea, aquella pequeña habitación donde nos juntábamos era demasiado claustrofóbica, ¿no? Y se aprendía poco, estábamos lamiendo nuestras heridas al principio, ¿no? Claro. Entonces, bueno, aprendí que aquello fue una fase, terminó, y me tuve que enfrentar a la decisión de, bueno, busco trabajo o me formo un poquito más, hago ese paso de nivel y mantengo el sueño de montar un proyecto propio, que no sabía todavía ni qué iba a montar. Y bueno, pues terminas esta primera fase, ¿no? Este intento de revista y demás. ¿Y cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que antes de frustrarme, buscar opciones. Entonces, las opciones las encontré de la mano de personas. Al final siempre pasa así. O sea, fundamentalmente una persona, que además es mi actual socio, ¿no? Y además mi mujer, porque luego al final aquello cristalizó en otras cosas, ¿no? Pero, sí. Bueno, pero digo personas porque Sara, que es mi mujer, mi socia, ella sí que estaba trabajando ya en el mundo real y había trabajado en agencias de medios, en agencias de prensa y había estado trabajando de verdad, ¿no? Y un día en una conversación con ella, una compañera mía también de la facultad, le conté un poco lo que nos pasaba y claro, ella me hizo un diagnóstico clarísimo de todo, ¿no? Me dije, lo que te pasa es que no estáis haciendo las cosas bien, o sea, que lo que tienes que hacer es entender qué demonios estáis haciendo y coger todo por los cuernos, no divagar, o sea, hacer las cosas bien, ¿no? Eso lo que hizo fue que rápidamente aceleré el proceso de desvinculación de ese equipo primigenio, claro, lógico, nos dimos todos cuenta, tomamos unas cañas y de muy buenas maneras, pero nos dimos cuenta que cada uno tenía que coger su camino y yo pues intenté intensificar esa pequeña vía que había abierto de la comunicación gráfica que me estaba dando alguna pequeña satisfacción, no sabía a dónde me llevaría, ¿no? Pero empecé a intensificar eso
bueno, y a trabajar casi de freelance. Aquí, en aquel momento lo que me di cuenta es que empezaba a tener un autoempleo casi, más que una empresa. Es interesante lo que me comentas. Creo que aunque no estés dentro del modelo startup, lean startup y todas estas cosas, sí que me parece que hay una cierta similitud en cuanto a sacar o intentarlo o lanzarte con algo, con un producto mínimo viable, digamos, en este caso, ¿no? Y luego ir pivotando, ir acogiéndote un poco a lo que te va saliendo. En tu caso, ¿no? Fue este tema gráfico, ¿no? Y viste que iban saliendo por ahí los clientes y fue donde... Sí, es fantástico que lo plantees todo en estos términos tan un mínimo productividad y tal, el prototipado de mi tal, pues ya, yo lo que hice fue trabajar. O sea, claro, adaptarte. Claro, trabajar y a llamar, ir a puerta fría, ver a clientes, tratar de hacer el trabajo bien, tratar de entender a mis clientes, los pocos que tenía, que al principio eran clientes muy pequeñitos, vamos, eran pues, gente que tenía necesidades muy concretitas. Quedar bien con ellos y tratar de que ellos no vean puertas a otros. Bueno, fue pues una cosa un poco más lógica, que es como tenemos que empezar al principio, ¿no? Aprender. Formarte un poco, ir a ferias, entender cuál era el mundo en el que me estaba metiendo, bueno, y ahí, pues sí, efectivamente, lo puedes entender así, como un proceso de iterar y pivotar, pero claro que sí, porque al final es un poco lo que haces, ¿no? Sí. De una manera muy primaria, ¿no? Al principio. Y bueno, pues entras dentro de esto y cómo va evolucionando la cosa. ¿Ahí es el momento en el que empieza Hastenfrogen o todavía no? Bueno, casi, sí, porque tuvimos una pequeña... Bueno, cuando te dice que he tenido autoempleo es que yo trabajaba un poco de freelance bajo una marca que no era marca, vamos, pues para pues esas cosas que haces, que te pones en la tarjeta un nombre de algo para que tienes cierta estructura. En realidad la estructura es tú solo. Sí. Pero bueno, sí, pero claramente es justo un año, un poco antes de montar esto. Esto de Hastenfrogen se monta de una forma muy natural también, porque por esa necesidad de estructura que te digo. O sea, de repente te anda un cliente bueno. Claro. Un cliente que confía en ti porque ve algo más de lo que tú le estás ofreciendo y te empieza a ofrecer trabajo sistemático y continuo. Y entonces tú necesitas cierta estructura pues, para poder facturar, para poder entender un poco qué haces con, o sea, de qué manera funciona. Yo no sé nada de fiscalidad, no sé nada de impuestos, no sé nada, y eso de momento dado es acuciante cuando empiezas a tener clientes. Entonces automáticamente coges una gestoría que te empieza a poner las pilas y dices, tienes que montar es una SL. ¿Cuántos una SL? ¿Por qué una SL? ¿O una SC? Pasamos por un camino ahí de cambios y tal, hasta que empezamos con Hastenfrogen SL ya en el 2000, bueno, en 1999, 2000, ¿no? Que tenemos una pequeña empresa ya con cierta estructura y empezamos a tener clientes ya mejores. Y ahí es donde empieza el camino de Hastenfrogen, que era una empresa ahora no sabía cómo llamarla, pero era un estudio de comunicación gráfica. Prácticamente hacíamos publicaciones, hacíamos diseño gráfico a lo bestia y empezamos a hacer mucho branding también, que era una cosa que a mí me divertía mucho y tenía esa conexión que a mí me interesaba mucho con el marketing, que yo empezaba a estudiar cosas por mi cuenta, ¿no? Y bueno, pues hicimos una serie de marcas que funcionaron bien y encontramos un nicho ahí bueno. La verdad es que en la época tiene su contexto, o sea, de aquella el diseño gráfico estaba en alza, había muchísimos estudios de diseño, en Madrid por ejemplo había muchos. De hecho teníamos muchísima competencia, pero había trabajo para todos. Había mucha demanda. Había mucho trabajo. Y a poco que te buscaras un poco la vida, luego los trabajos eran muy agradecidos, porque se vivía muy bien de las producciones, se imprimía mucho en papel, folletos, revistas periódicas, boletines. Las empresas empezaron a entender que tienen que tener una comunicación corporativa fuerte, entonces si enganchabas a los clientes buenos, pues esa periodicidad te daba mucha estabilidad. Y en las producciones se ganaba dinero, porque imprimir, si tú te ocupabas de la gestión de la impresión, pues ahí había unos márgenes también. Bueno, con lo cual fue un poco espejismo, porque duró poco. Yo llegué tarde a eso. La época de los grandes creativos y diseñadores gráficos españoles yo no la viví. Yo soy de la masa que desemboca en eso. Cuando se democraticen las herramientas también de diseño gráfico, porque aunque yo he maquetado con tipómetro y todavía un poquito, yo ya estoy en la era digital. Entonces eso multiplicó muchísimo la competencia, pero también había muchísimo trabajo para eso. Luego ya la cosa ha cambiado mucho y hay que especializarse más. Ajá.
En paralelo, ya digamos, ahora hablamos de todo lo que es la trayectoria de Hastenflogen, que también ha cambiado mucho y creo que también tienes mucho que contar. Es toda una aventura. Pero en paralelo sí que has desarrollado otros proyectos, ¿no? Que me estuviste contando lo de las casas de madera, no sé si... Bueno, eso es una cosa muy anecdótica, pero interesante por lo que puede aportar de cómo se llega, ¿no? Yo nada, ahí no tengo más que una participación mínima en la sociedad con 5 socios que en un momento nos juntamos para montar esta pequeña empresa industrial de casas de casas de madera o de casas eficientes, ¿no? ¿Por qué llego a eso? Pues porque dentro de todo el espectro de clientes a los que he trabajado mucho, yo estoy muy metido en el mundo industrial de la madera, sobre todo de empresas industriales de madera, ¿no? Y bueno, pues tu red de contactos se amplía por ahí y de repente surgen ideas locas de gente y como entienden que tú pues has trabajado en comunicación y conoces su sector, pues te incluyen en un proyecto de este tipo, ¿no? Y pues son cosas interesantes, la verdad es que claro, lo habéis metido ahí un poco como en el perfil, porque aparece, claro, sí, yo ahí, es una empresa que duró 5 años, aprendimos una barbaridad, fue un proyecto fabuloso, yo creo que además este tipo de proyectos no solamente te enriquecen personalmente, sino que enriquecen a la empresa y cristalizan muchas cosas y avanzas mucho. Pero no deja de ser aventuras, pequeñas aventuras en las que he estado. O sea, pero aventuras que enriquecen no solo a la empresa, sino a ti. Sí, por supuesto. Y de hecho, claro. Me llama mucho la atención tu capacidad no de reinventarte, porque al final, bueno, también de reinventarte con Hastenflogen, pero sí de decir, bueno, pues este proyecto que yo no vengo de nada, o sea, bueno, que a lo mejor he tenido contacto con el sector industrial, pero yo no vengo de aquí, pues vamos a meternos como... ¿Para ti fue difícil? ¿Tuviste que aprender? ¿Tuviste que volver a empaparte de todo este tema? ¿O cómo fue? Porque además 5 años me parece, oye, sí, claro, muchas empresas quisieran seguramente. Sí, bueno, es como en el Global Research de las empresas te dicen que a los 5 años o sigues o caes, ¿no? Sí. O sea, antes de 5 años las empresas, bueno, esta empresa realmente no cayó como tal, sino que la media absorbió otra. Bueno, esto fue una aventura interesante. No hay nada de reinvención en esto, lo que hay es una apuesta más. O sea, yo aquí he aprendido muchísimo en esta empresa, he aprendido sobre todo primero ha sido revivir un poco la energía de montar cosas, ¿no? Bueno, pues los socios mayoritarios que emprendieron esto, yo iba en una participación un poco más pequeña, pero llevaba la comunicación y el marketing. Yo aprendí mucho, porque una empresa industrial no tiene nada que ver con mi sector, o sea, tiene otras implicaciones. Claro. Sobre todo de inversión, o sea, es un gigante. O sea, para montar una empresa, para hacer casas tienes que tener una empresa muy bien montada y mucha pasta. Tienes que estar muy capitalizado para poder afrontar una obra industrial de una casa. O sea, es una movida, porque todo lo que es bueno, igual he aprendido una barbaridad. Me queda un poco la espina de no haber estado más tiempo, porque estas cosas cuando más estás aprendiendo es cuando de repente cambian las cosas, por lo que sea, y te quedas un poco ahí colgado, ¿no? Pero sí que es verdad que este tipo de situaciones que ocurren en tu día a día profesional, que son injerencias, porque en realidad esto, cuando yo me metí en este rollo, lo tuve que pensar mucho. Digo, es que yo estoy centrado en mi empresa que tiene sus altibajos y de repente meterte en otro rollo es quitarle tiempo, dedicarte a otra cosa, no sabes muy bien. Yo recomiendo este tipo de cosas. De primera siempre tratar de decir que sí, o sea, tratar de meterte en el embolado. Luego hay formas de salir también del embolado, si es que te has equivocado o tal, claro. Que siempre hay medios, pero porque no sabes a dónde te conducen, o sea, hay que tener un poco de sentido común, tampoco puedes ir a las bravas. Sí, o no comprometer a terceras personas. Exacto, ¿no? Sí. Pero aquí el proyecto era bonito, lo que se proponía era bonito, el hacer casas eficientes era tendencia y de hecho lo sigue siendo y lo es, y fue una aventura fantástica, fantástica. ¿Tuviste que informarte, aprender cómo...? O sea, tuve que formarme una barbaridad, porque a mí yo se suponía que aquí iba a trabajar todo el área de marketing. Ojo, el marketing entendido como proceso de gestión, generador de valor dentro de la compañía. O sea, nada que ver con el marketing de comunicación. Ni ventas, ni de publicidad, ni nada. O sea, entendido como un proceso de gestión. Y a mí me llamaba mucho la atención eso, porque yo con mis clientes eso lo he echado mucho de menos. Considero que, de hecho, es una pelea que tengo sistemáticamente con muchos clientes míos, ¿no? Ellos entienden el marketing de una forma mucho más disminuida, como si el marketing fuera, pues eso,
Vender solamente. las redes sociales. Exacto. O sea, y yo creo que ahí hay mucha pedagogía que hacer. Yo creo que estamos en este país un poco en eso pelín equivocados. Yo creo que en marketing las empresas tienen que estar a nivel de gerencia siempre, ¿sabes? No como un departamento menor, ni te cuento como un departamento externo, no entiendo. Sobre todo en empresas medianas, pequeñas y medianas, que son las con las que yo trabajo. Grandes empresas no, yo he conocido pocas. Yo estoy dimensionado para este tipo de empresas medias, ¿no? Y esas son las que no tienen departamento de marketing nunca. Y es falso. En todas las empresas se toman decisiones de marketing todos los días. El problema es que no lo saben. Entonces yo vi la posibilidad de trabajar montando ese pequeño departamento de marketing muy apegado a gerencia. Y para mí era una aventura. Es decir, yo lo que he promulgado siempre, yo voy a intentar ponerlo en marcha aquí. A ver qué pasa, ¿no? A ver si... Bueno, pues digo que hay que lanzarse estas cosas porque, aunque son probaturas, funcionan muy bien a veces, ¿no? Y te hacen aprender muchas cosas. Total. Yo me di cuenta ahí precisamente de que efectivamente para poder hacer marketing en una empresa industrial hay que tener mucha pasta. O sea, la empresa tiene que tener mucha pasta. Claro. No, y pues eso, lo que tú dices, de todo lo que aporte y demás. Y además, creo que dice mucho de ti y eso creo que va muy dentro de ti, esa iniciativa de sacar, pues, de probar, de experimentar, de voy a sacar este proyecto adelante, me voy a lanzar, a ver qué pasa. Es algo bastante interesante y que creo que no todo el mundo tiene o que no todo el mundo pues, puede sacar adelante, ¿no? Pero bueno, vamos ahora a Hastenflogen. Sí. Empezó, como contabas, bueno, empezó un poco pues, este tema, ¿no? De que te diste cuenta de que la parte gráfica estabas empezando a tener tirón. ¿Cómo evolucionó? Bueno, ¿cómo empezó? ¿Empezaste enfocado en un target o era un poco los clientes que te iban saliendo? ¿Tenías bastante del sector industrial, pero estabas enfocado en él? ¿O? Vamos a ver, no. Efectivamente, estábamos buscando un target y estábamos en un nicho, pero producto también de la casualidad. O sea, producto totalmente de la casualidad. O sea, nosotros coincidí con un ex compañero de colegio en un evento, me vio allí y resulta que él se dedicaba a algo concomitante con lo que estaba yo, por lo que estaba yo en ese lugar, y a partir de ahí empezamos a establecer relación, inventar una serie de cosas y me abrió él un mundo de potenciales clientes que eran todos sector madera, sector... bueno, en realidad, siendo realista, me abrió el mundo de las organizaciones empresariales, ¿vale? que es al que yo he trabajado más desde Hastenflogen. Y ese es un poco nuestro gran nicho. O sea, yo creo que las organizaciones empresariales son entidades muy curiosas porque tienen medios, pero tienen un tamaño muy amorfo, porque son poco los para agencias grandes y que no las trabajan, directamente pasan de ellas, vamos. Y probablemente poco accesibles para gente muy pequeña. O sea, tienes que tener cierto expertise porque demandan buenos resultados. Cualquiera no las puede trabajar, ¿no? Entonces nosotros empezamos trabajando con Confedera, que ya no existe, que es la Confederación Española de Empresarios de la Madera, ¿no? Y a partir de ahí entendimos muy bien lo que era una organización empresarial, que agrupa a empresas de un sector y esas empresas del sector pues las trata de apoyar desde todos los ámbitos posibles, ¿no? Y claro, eso para una empresa como nuestra es muy interesante porque desde una organización empresarial que aglutine muchas empresas, tú puedes llegar teniendo cierta capacidad a las empresas, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Empezamos con el sector de la madera, de ahí saltamos al sector del papel, de ahí al sector forestal, del sector forestal también a otros sectores adláteres y a las empresas que conformaban confederaciones, federaciones, asociaciones. Bueno, y hay un mundo ahí, ¿eh? Es un mundo fantástico que yo me parece que es apasionante porque hay mucha energía, hay de todo, ¿eh? Pero hay mucha energía muy buena ahí porque son empresas que su fin social es dinamizar sectores, es empoderar a sectores productivos, ¿no? Entonces, poder aportar ahí valor está bien. Y ahí empezamos. Entonces, sí, la respuesta es sí. O sea, estábamos en un nicho clarísimo. Asociaciones empresariales. Cuando empezaste con Hastenflogen, empezaste eso, casi a modo de freelance. ¿Cómo empezó a sumarse la gente? ¿Con qué equipos empezaste a trabajar? ¿Cómo empezó a crecer? Esta es otra pregunta muy buena porque también te voy a decepcionar con la respuesta. O sea, que creció y muy poquito y ahí se quedó. Pero es falso. O sea, vamos a ver, nosotros actualmente, Hastenflogen, somos 2 personas.
que somos mi mujer y yo. Esto igual ahora dices, apago y este tipo de... No, al revés. Ahora, esto tiene todo el sentido del mundo. Hemos tenido gente contratada durante periodos, sobre todo antes de la crisis, y actualmente, bueno, estamos justo en proceso de, probablemente contrataremos a una o dos personas ahora por un tema concreto, pero vamos, por lo general, nuestro modelo de negocio se circunscribe hasta 2 personas. Eso sí, contando con un montón de equipos externos. Esa es nuestra forma de funcionar. Y eso lo hemos aprendido a base de tiempo y de vicisitudes que nos han sucedido, ¿no? O sea, cuando llegó la crisis, nuestra empresa pasa por todos los picos habidos y por haber, la crisis de 2008, luego el COVID, etcétera. Nosotros tuvimos un momento muy, muy, muy terrible que fue cuando tuvimos que prescindir de un par de trabajadores que teníamos. Que los tuvimos que despedir porque empezaba a dejar de haber trabajo, sin más, en plena crisis. Y casi nos vamos a pique con eso, o sea, porque hacer frente a las indemnizaciones fue tremendo, o sea, una cosa tremenda. Y claro, eran buenos trabajadores, pues estábamos contentos y que teníamos que quedar bien con ellos y queríamos quedar bien con ellos. Y bueno, se prescindió de ellos, se habló con ellos y se les indemnizó. Y nos quedamos, vamos, a 2 velas prácticamente. Entonces, bueno. Sí. Un segundo. A nivel personal, ¿cómo fue saber ese...? Durísimo, fue muy duro. Pues es la única vez, ¿no?, que has tenido. Sí, es la única vez. Sí, y fue muy duro. Fue muy duro, ¿no? O sea, digamos que supongo que lo tuviste que estudiar bien, tuviste que... Bueno, ¿sabes? Lo bueno que teníamos es que teníamos muy buena relación todos, con lo cual eso nos ayudó. Pero bueno, así no deja de ser una cosa traumática y dramática, porque además te lo apuntas como un fracaso. Que es una cosa que luego yo he tardado tiempo en gestionar, ¿no? O sea, esto no es un fracaso, esto era una consecuencia de una serie de incertidumbres que no controlas, lo que hablábamos antes fuera de cámara, ¿no? Los riesgos los controlas, o los puedes prever, pero las incertidumbres no. Y esto era una incertidumbre, que es una serie de cuestiones que pasaron, que jamás supusimos que podían suceder y además en muy poco tiempo reaccionamos bien, porque si hubiéramos estado esperando más tiempo, igual ya hubiera sido la debacle, ¿no? Y fuimos viendo, lo bueno de tener una empresa muy pequeña es que te puedes anticipar los problemas muy rápidamente, no hay grandes fugas de información, toda la información la tienes, con lo cual de repente te vas dando cuenta que la cosa no funciona, y cuando la cosa no funciona dices, o tomo medidas o me voy a pique, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues tomamos la decisión de reducir equipo y punto, ¿no? A partir de ahí nos dimos cuenta de que había otras formas de trabajar y entonces empezamos a crear una buena red de partners, de equipos con los que trabajamos, muy relacionados, y ha sido un exitazo para nosotros, porque eso nos permite las cosas, que es dimensionar el equipo en función del trabajo que tienes y los líos en los que te metes. Y luego además de tener un proceso de rotación de equipos muy grande, buscando siempre el mejor equipo o el talento que necesitas para cada momento, ¿no? Y acá. Entonces eso, bueno, pues es una forma interesante de trabajar y estoy cómodo así ahora. O sea, digamos que tienes casi todo externalizado, que tienes tu red. Absolutamente todo externalizado. Nosotros trabajamos con una empresa de multimedia con la que hacemos todo el tema de multimedia, trabajamos con una productora de vídeo fantástica con la que hacemos todo el tema de audiovisual. Trabajamos con ilustradores, con fotógrafos, trabajamos con diseñadores gráficos a veces también, trabajamos con redactores, trabajamos con autores que nos hacen textos especializados bueno, trabajamos con todo tipo de equipos porque al final nosotros dedicamos a la comunicación y los proyectos son absolutamente eclécticos, entonces bueno, según lo que necesites, pues compones el equipo. Y en eso sí que somos buenos, haciendo buenos equipos. Eso es una cosa que hemos aprendido con el tiempo. Claro, sí, o sea, además por tu experiencia, pues... Sí, bueno, eso es una cosa que aprendes a base de necesidad, ¿no? Pero es muy bonito porque los trabajos se convierten en proyectos como muy poliédricos, entonces participa gente, aprendes. Entonces, el déficit que tenemos nosotros de gente, o sea, de grupo humano en la empresa, que a veces estamos un poco solos, lo suplimos con estas relaciones ya casi constantes, ¿no? con los equipos. Sí, o sea, me parece bastante interesante, o sea, me parece muy útil cómo lo tenéis estructurado, desde luego. Además, si son partners que ya habéis trabajado con ellos, que tenéis confianza, me parece genial. Me voy a meter un poco en esto. Sí. ¿Cómo
¿Cómo enfocáis? Y bueno, ya un poco aplicándolo, también ligándolo, ahora estáis metidos en el tema medioambiental, ¿no? Forestal. O sea, bueno, no exclusivamente, pero sí más orientados a este sector, digamos. ¿Cómo enfocáis cuando llega un nuevo reto, un nuevo proyecto? Además, me ha gustado mucho, he visto en vuestra web varios de las cosas que habéis hecho y, por ejemplo, creo que había una campaña sobre los piñones. Son cosas que realmente, o sea, y de hecho me he visto el reportaje entero y los vídeos enteros, pero son cosas que a lo mejor a primera vista no pueden llamar la atención y vosotros tenéis que hacer ese trabajo de, oye, mira, vamos a identificar qué es lo que cómo contamos la historia. ¿Cómo es todo ese proceso? Porque además es un proceso creativo. ¿Cómo lo enfocáis? Bueno, es un trabajo de comunicación pura y dura, ¿eh? O sea, es decir, aquí, esta campaña que hablas de precisamente, el cliente es un grupo operativo. Un grupo operativo es una cosa muy rara, es una unión de actores que se juntan para acometer un problema común, ¿eh? Esto es una estructura que ha creado Europa para canalizar dinero europeo, los fondos de desarrollo, ¿no? Entonces, para que no pasara lo que pasaba antes, de que la gente se gastaba el dinero en hacer cosas raras, veías por ahí en las noticias, ahí han soltado una subvención para el estudio de los gusanitos, no sé qué, no vale para nada, se divierten. Lo que hace Europa es que exige que el dinero esté gestionado por un equipo en el que participan una serie de actores que ahí confluyen empresas, centros de investigación, universidades, etc. Entonces, esta entidad es la que recibe ese dinero y lo pone a disposición de un proyecto de innovación. Este proyecto, que tanta gracia te hace, es un proyecto para paliar una plaga de un insectito que es un sifonáptero que se está comiendo los piñones de los pinos piñoneros. Y entonces, pues nada, esta gente tiene un dinero para en 3 años buscar soluciones y tal. Y estos proyectos todos tienen una pata de comunicación, porque en los pliegos de la subvención se exige que se comunique a la sociedad que se está haciendo con el dinero. Entonces, bueno, pues esta estructura es uno de mis clientes, pues ese tipo de clientes a los que nosotros trabajamos, ¿no? Gente que tiene necesidades de comunicación, que no necesariamente es una empresa, es un equipo en este caso, que tiene una necesidad de comunicación. Y esta gente nos contó, nos preguntó, nos pidió que contásemos esta realidad, la realidad del bichito comiéndose el piñón. Pues es divertido, ¿no? Entonces, bueno, pues que... Es curioso, o sea, realmente es algo curioso. O sea, sí, bueno, estos son siempre unos contextos muy científico-técnicos, con lo cual al final la comunicación que hacen es muy aburrida y es poco fresca, ¿no? Y entonces todas las pequeñas partidas que tienen para gastarse en comunicación a veces pues se diluyen y no consiguen efecto de traspasar las fronteras suyas, un poco endogámicas del mundo científico-técnico, ¿no? Entonces por eso nos ocurrió esta vez esta idea de hoy, esta locura de ¿por qué no contáis esto con una canción? ¿Por qué no contamos esto con una canción? Sí, yo os recomiendo que lo veáis. Bueno, ya también os recomiendo que entréis en su página web y veáis esta campaña que me pareció una solución bastante... Bueno, y el éxito es conseguir convencer a esta gente de que hagan eso, de que hagan una canción, ¿no? Al final tuvieron la valentía de hacerlo y se hizo, se ha hecho, ¿no? Y una vez más pones a disposición un montón de gente trabajando colegiadamente, que es un equipo. Contratamos a un cantautor bueno, que hizo una letra y una música muy divertida, luego pues una productora que hizo un pequeño videoclip y con muy poco pues hice esta pequeña pieza. Bueno, es curioso, o sea, locuras de estas muchas, ¿no? Pero al final es un buen ejemplo, es un buen ejemplo lo que dices de bueno, una necesidad de comunicación, que al final es un cliente, eso para mí es un trabajo más, y un proyecto en el que lo que te he contado antes funciona a toda la perfección. Claro. Bueno, para cerrar ya esta parte y ya casi terminar la entrevista, que ya vamos a terminar, me gustaría preguntarte qué es lo más bonito de tu trabajo y de Hasten Progen. ¿Qué es lo que más te gusta, lo que más te llena, por así decirlo? Lo que más me llena, fíjate, pues ir a trabajar todas las mañanas. No, dices, qué tontería, ¿no? Pues sí, o sea, a mí lo que más me llena es aprender cosas muy distintas todos los días. Yo creo que mi trabajo tiene el privilegio de que no es demasiado repetitivo. O sea, es un trabajo muy emocionante, porque te levantas por las mañanas, hay cosas que son muy tediosas y recurrentes, como en todos los trabajos, lógicamente,
pero los retos a los que me enfrento son muy diversos. Entonces, yo, he trabajado en muchos ámbitos, he conocido a gente muy diferente. Yo tengo la sensación de haber aportado cosas. Tengo la sensación de que la comunicación es la bisagra que potencia historias, que genera resultados. O sea, yo eso lo veo con mi trabajo, yo soy consciente de haber tenido pequeños éxitos en eso. Se han desatascado problemas con trabajos que yo he hecho y eso me gusta verlo así. Y eso me resulta disfrutante. Pero vamos, fundamentalmente, de una forma más primaria te diría eso, o sea, que es muy variado. Que yo hoy estoy con el bichito este que te he contado y mañana puedo estar con un problema diabólico en una empresa que tiene un problema más técnico, más horroroso y tal, y no sabe cómo contarlo. Entonces, eso a mí me exige mucho, por un lado, claro, pero me hace apasionante. O sea, es muy divertido. Bueno, pues para terminar, las dos preguntas que os hacemos a todos. Lo primero es, has mencionado ya que antiguamente no existían estos espacios, como por ejemplo Boulevard Coworking, y que luego sí que te diste, o sea, se abrió este mundo. En los espacios con los que tú has colaborado, en los que has estado, ¿qué te han aportado? ¿Qué diferencia has visto de ese antes y después? ¿Qué es lo principal, digamos? Pues para mí la noche y el día. O sea, yo desde que esto se ha, no voy a decir popularizado, ¿no? Desde que se ha extendido esta posibilidad, esta alternativa, yo creo que se han abierto muchas puertas. O sea, yo esto lo he visto más crecer porque yo he usado muchos espacios de coworking. Los he utilizado precisamente por lo que te he dicho. Precisamente por el hecho de trabajar con equipos, pues a veces alquilar una sala en un coworking más grande que un espacio que tienes tú, pues me viene muy bien. O disponer de unos medios que tú no tienes viene también muy bien. Entonces estos espacios a mí me han dado la vida. Luego, por otro lado, lo que se cuecen, que no sucede en todos, esto lo hemos hablado un poco antes también, o sea, lo que se cuece en estos espacios, el ecosistema que se mueve por aquí, si eres capaz de aprovecharlo, funciona fenomenal, porque ahí se producen sinergias y si estás dispuesto a aprovecharlas y a tú aportar, hay que estar también en una actitud un poco generosa para que eso se produzca, es bárbaro, ¿no? Entonces, bueno, yo además diferenciaría mucho entre los espacios de coworking activos y en los que son nichos de trabajo, que a veces los hay, a mí me molestan más, ¿no? Porque creo que perjudica un poco el espíritu de este tipo de espacios. Sí, de aportarnos mutuamente. Nosotros cuando empezamos, esto no existía, solamente había los viveros, había viveros que eran públicos, vamos, a los que podías acceder presentando un business plan. Yo como estaba empezando, yo no llegaba a eso, o sea, con lo cual era muy difícil acceder a esos viveros. Tenías que tener un proyecto muy sólido para que te los dieran, ¿no? Y además tenías que cumplir una serie de objetivos, porque si no a los 6 meses revisaban tu estancia allí, no sé qué, era complicado. Si hubiéramos tenido espacios de estos, pues probablemente esa época que te he contado que estábamos muy encerrados, pues hubiera durado menos. O nos hubieran dado una colleja antes, ¿no? Otro que pasara por allí, o hubiéramos visto cómo funcionaban otros y han dicho, este tío está currando y yo estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Claro. Eso, yo creo que estos espacios son fabulosos, vamos. Bueno, pues para terminar, en una pequeña frase, 2 frases, si tuvieses, bueno, las personas que estén pensando en emprender o quieran montar un proyecto, ¿qué les dirías que a ti te hubiese gustado saber a tiempo para que no cometan ese error y qué consejo les darías? Es que dar consejos es muy complicado. Yo les diría que pierdan miedos. O sea, yo creo que el gran freno al emprendedor al principio son los miedos. Los miedos que muchas veces son infundados, la gran mayoría. Son más bien orquestados por ti mismo para evitar enfrentarte a la realidad, que es que tienes poca experiencia, sin más, ¿no? Entonces hay miedos a veces que son muy desactivables. Los puedes desactivar muy fácilmente. Por ejemplo, el miedo una cosa muy típica es el miedo al plagio, ¿no? O sea, cuando vas a montar una empresa, es el nombre, tal, es que no se lo cuento a nadie, ¿no? No cuento mi idea, no cuento mi idea a nadie porque tengo una idea que voy a romperlo todo. Sobre todo en el mundo startup pasa mucho, ¿no? Esas empresas de base tecnológica que, bueno, le cuentes esto a tal. En el momento que tú te guardas tu idea, la has cagado. Porque empiezas a perder posibilidades de interacción y de recepción de información. Y es más, una cosa que yo siempre digo también, pierdes una cosa fundamental, que es darte cuenta si a lo mejor el que está plagiando no eres tú. Claro. Porque a lo mejor resulta que tú cuando cuentas algo eso está inventado y te das cuenta que sin haberlo sabido tú estás haciendo algo que ya existe, ¿no? O sea, entonces eso es el gran consejo. Perder los miedos
estos impostados que todos tenemos cuando empezamos algo. Este es un ejemplo, pero hay muchos otros, ¿no? Y luego, pues eso y por otro lado, mantener un poco el espíritu inconsciente también. O sea, yo creo que, sobre todo si esto que me preguntas está dirigido a gente más joven que yo, o sea, que empezará ahora y tal, pues la inconsciencia es buena. O sea, yo creo que es buena. Es verdad que también hay que tirar de metodología, de herramientas, hay que hacer las cosas bien, pero a veces perder un poco pues eso, el orden lógico de las cosas y hacer las cosas un poco a salto de mata no es tan mal. Sí, no intentar controlarlo todo y medirlo todo. O sea, lanzarte un poco de una manera descontrolada. Siempre, en todos los equipos siempre hay un tío que pone el pie a tierra, ¿no? Identificarlo muy bien y igual avisarle. Voy a hacer esta locura. Si ves que se me va mucho la claro, mano, echa el freno. ¿No? Bueno, pues nada, la verdad es que a mí me ha encantado esta charla, espero que a vosotros también. Ya sabéis, tenéis Hastenflogen, no sé si tenéis algún perfil, bueno, dejaremos todo en la descripción, todo lo que podáis ver, tanto de Ignacio como de Hastenflogen. Nada, suscribiros y nos vemos en el siguiente programa.